hablaremos un poco de ese lugar, porque eso era la sinagoga mayor de esta ciudad. Y el rey Alfonso VIII, cuando decide fundar esta ciudad, lo que hace es que deja aquella pequeña ciudad que se encuentra. Él decide que se amuralla en la ciudad de 24 hectáreas, que es actualmente donde tiene el recinto amurallado de la ciudad de Plasencia, pero deja aquella pequeña ciudad amurallada que mantenía, por la sencilla razón de que ahí hace vivir a la comunidad judía. De esta forma, no tiene que hacerles ya una aljam, que es como se llaman en Castilla los barrios judíos, pero que en realidad es un gueto, un barrio cerrado, donde los judíos al atardecer pues tenían que quedar y quedaban ahí encerrados. Eso sí, bajo sus propias leyes, porque en realidad se les dejaba mantener todas sus tradiciones. El rey deja en el fuero todo esto escrito, dónde ha de vivir la comunidad judía, cómo han de salir a sus funerales, porque les cierra la puerta histórica de los judíos y por lo tanto les cambia un poco el sistema de vivir en la ciudad. En la ciudad sabemos que los martes hay un mercado en esta plaza mayor, pero pues ese mercado se producía todos los días desde el comienzo de la ciudad. Lo que sucede es que el martes es más extraordinario porque el rey concedió un privilegio especial de no cobrar alcabalas, no cobrar impuestos a los mercaderes en los martes. Así que por lo tanto, lo más humilde de la ciudad era Campana, porque este era el peor sitio para vivir de toda la ciudad. Todos los días, ruido del mercado. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde o las 6 de la tarde que desmontaran los puestos. Olores. Pone claramente en su libro sagrado que han de ser enterrados en un monte curado o purificado de agua limpia. Luego quiero que entiendan que si los judíos vivían en esa zona, en ese monte, leproso que se le cogía en la ciudad, leproso que iba para la leprosería. Venía para este monte y por aquí se quedaban a vivir. Si se curaban, podían volver. Solo un detalle, en realidad, bueno, hay unos 3 paneles, nos vamos a encontrar, este sería el tercero en nuestra salida, pero en realidad lo que explica en el panel un poco es los usos a los que se ha dedicado el cementerio judío tras su abandono. Como les digo, primero se produjo la rapiña, esto se produjo en todos. Había una idea general de que los judíos, pues como son a los que la Iglesia encargó en el siglo V encargarse de los dos asuntos peores que podía tener la civilización, que era el tema de las joyas, las piedras preciosas y tal, pues porque había mucha falsificación. Entonces al final siempre había problemas con los joyeros. Solución, se le encarga a los judíos. Y por lo tanto las piedras preciosas son un tema solo de ellos. Hoy, como reminiscencia, pues los grandes tallistas siguen siendo judíos, de los diamantes, etcétera. Y la otra cosa que no quería que nadie estuviera involucrado, la usura, el préstamo del dinero.
era un negocio solo reservado para ellos. Bueno, según vamos pasando, vamos viendo algunas de ellas. Esa, por ejemplo, parecen grupos familiares, pero en realidad esos pisos que ven ahí realmente ya están hechos encima del camino. Por eso está cortado. Ahí al llegar ahí se corta. Y eso es lo que hay que reformar. De una forma la gente ha de acceder rápido, no hace falta dar toda esta vuelta. Y se extendía, como les digo, por todo este monte hasta el acueducto, cuando estemos más a la sombra. Entonces quiero que entiendan que los judíos salían ahí, claro, miraban para un lado y para el otro. El monte de Santa Bárbara, que está al otro lado, les caía muy lejos. Y esto cumplía las condiciones de su rito. El río, purificando el monte, por aquí bajaba el otro arroyo, lo cumplía todo. Y estaban enterrados. Épocas, pues no sabemos. Sabemos que ya en el siglo de luto riguroso, los familiares más cercanos, un mes. Pero el luto riguroso era luto. No salían de la casa, quedaban enterrados en el lugar. Bueno, pues tradiciones, que yo creo que son prácticamente las mismas que la cristiandad, porque quiero que entiendan que la cristiandad es una decisión.
Quisiera hacer o destacar una pieza para quienes no sean de la ciudad. En esta calle, concretamente en aquella casa que ven al fondo, que se ve una pequeña placa entre dos pequeñas puertas, hemos ido avanzando a lo largo de estos años en lo que es la cultura judía, no solo dentro de la ciudad, sino en el entorno. Quisiera hacer o destacar una pieza para quienes no sean de la ciudad. En esta calle, concretamente en aquella casa que ven al fondo, que se ve una pequeña placa entre dos pequeñas puertas. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, si se fijan, hemos hecho una subida, la plaza está allí, es decir, la plaza ya está como al mismo nivel, este era el lugar más elevado de la ciudad antigua antes de nacer la ciencia tal y como la conocemos. Y de hecho, el rey respetó esas murallas que venían por aquí. Ese documento conserva en el archivo de esta familia, porque sigue siendo la misma familia propietaria que lo hizo en el siglo XV. Es la casa de Montellano,